Liberación no es lo mismo que democratización. Y esto es parte de un error que en las ciencias sociales queda bastante claro, pero a simple vista hay una suposición falsa de muchos que piensan, bueno, se cayó un régimen dictatorial y ya, nirvana, ya somos libres, ya hemos resuelto el problema. Y eso es un error porque casi el mismo número de países que se liberan, revierten después, o sea, que alcanzan la democracia, tienen una reversión hacia el despotismo de alguna u otra forma. Y uno dice, bueno, ¿por qué pasa eso? La sencilla razón es que el camino hacia la democratización es algo completamente diferente. Entonces, la pregunta de la liberación la voy a dejar para la cuarta. Voy a hacer cuatro preguntas. Los dos mayores retos en un proceso de transición democrática es, uno, cómo lidiar con el pasado. Era el pasado tenebroso que innegablemente ocurrió. El segundo reto es cómo vas a fundamentar instituciones democráticas en un lugar donde nunca la ha habido. Esos son los dos mayores retos para quien quiere transitar hacia la democracia. No hay otra. Mi pregunta, bajo ese entendimiento, hay dos visiones del curso que tomar hacia la democracia. Una visión sin ánimo de simplificación, pero lo pongo en términos rudos que le llaman borrón y cuenta nueva. O sea, borrón y cuenta nueva pues consiste tal vez de una comisión de la verdad que mira y diga, bueno, sí, mira, ocurrieron esto, pero no va a haber proceso de justicia, no se van... La idea de que si se criminaliza lo que ocurrió, pues va a empeorar la situación, vamos a empezar tabla rasada y empezar de cero. La contrapartida de eso es el principio de la justicia transicional, justicia en definitiva que sí busca no solo enterarnos de lo que pasó, sino responsabilizar, buscar la indemnización para las víctimas y plantear un proceso de desmontar el aparato, el régimen, desde su simbología, su fecha, sus tradiciones, sus mentiras, todo eso que es un proceso costoso. Mi pregunta es para Zoe y por supuesto para Ángel y Ernesto, en vuestro criterio, en vuestra opinión, ¿qué curso de acción consideran más prudente? ¿Qué curso consideran que daría el mejor resultado, teniendo en cuenta que lo que buscamos es la democratización? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la Librería Altamira por la invitación. Yo estuve en febrero y fui muy bien atendida como lectora, como cliente. Y eso es algo que hoy en día se agradece enormemente porque no solo respetaron, yo venía con mi hermana y con mi hija, mi intimidad, además fueron muy amables en relación a las recomendaciones que hicieron de los libros, que de eso es de lo que se trata. Y como decía Julia hace un instante, pues hay que alentar enormemente estos proyectos independientes de librerías que cada vez existen menos. Para mí es un grandísimo honor estar aquí, siempre, en Miami, al lado de mi gran hermano Ernesto Díaz Rodríguez y mi otro gran hermano Ángel de Fana, que además nos conocemos desde hace muchos años, no solo a ellos, también a Eusebio Peñalver, que era como un padre para mí, que siempre bromeábamos con eso, ¿no? Él me decía, yo no puedo ser tu padre, yo soy muy negro para ser tu padre. Y decía, pero sí, es por eso que eres mi padre, ¿no? Por lo que nos une tu historia, la que une tu historia con la historia de todos los cubanos y, lógicamente, en esa historia tuya me llena de orgullo y es lo que me hace sentir verdaderamente con una inmensa emoción ser cubana. Y Mario Chanes de Armas, que estuvieron en París. Yo he tenido, además, el enorme honor de publicar poemas de Ernesto en la editorial Gallimard, de hacerle un prólogo a su libro que está aquí, A Contraviento, que es un libro extraordinario.
Tengo toda la colección de libritos pequeñitos hechos en la cárcel que le he leído siempre a mi hija, que muchos de ustedes saben que se llama Luna, que muchos de ustedes conocen ya. Agradezco a los amigos que están aquí, poetas, escritores, presos políticos, a todas las personas venezolanos. Aquí está el príncipe, Sammy está... ¿Dónde está Sammy? Eppel. Allí, que tuve el honor de presentarlo en la Maison de la América Latina en París, con un trabajo extraordinario sobre los judíos venezolanos, que ojalá se pueda repetir ese conversatorio tuyo en Miami, y tantos amigos venezolanos que conozco desde hace muchos años, que sabían, no todos los venezolanos nos dijeron, no, eso no va a pasar, no, nosotros no somos los cubanos. Muchos venezolanos sabían lo que iba a pasar, muchos venezolanos nos apoyaron incluso cuando nadie nos apoyaba, sobre todo en Europa. ¿Te acuerdas? En las manifestaciones de los martes de la Primavera Negra del 2003, la cantidad de venezolanos que venían a apoyarnos. Había incluso momentos en que había más venezolanos que cubanos. Los cubanos me imagino que estaban moviendo el culo por ahí en alguna discoteca, pero los venezolanos estaban ahí todos los martes a las 6, gritando los nombres de todos, cada uno de los 75 de la Primavera Negra, bajo nieve, frío, calor, durante 8 años. Entonces, muchas gracias por estar aquí. La pregunta que has hecho y la intervención que has hecho para mí es muy importante, porque has hablado de dos cosas fundamentales para mí: la historia que has dicho, incluso que de momentos, has mencionado los momentos negativos de la historia. La historia de Cuba tiene muchos momentos negativos, pero la historia de Cuba es una historia hermosa, bellísima, que con esos momentos negativos también tiene que ser enseñada. Para los que son negativos, para otros no son negativos, y ese punto de relatividad hay que también tenerlo en cuenta. Las personas tienen que ser oídas, las familias que fueron silenciadas durante décadas precisamente por pertenecer a uno u otro gobierno, esas personas, las que quedan, las que hoy todavía pueden dar su testimonio, es muy necesario que ese testimonio sea oído, porque esa es la fuerza de nuestra historia, los testimonios de las personas que viven y los libros que han sido censurados en Cuba y que tenemos nosotros que vivimos en el exilio, porque hay una cosa que yo quiero subrayar. Aquí están llegando una serie de personajes, es un paréntesis, hay una serie de personajes y todo el mundo se admira de que, ay, mira lo que han escrito en Cuba. Me incluyo yo con la nada cotidiana. No, en el exilio teníamos a un Levi Marrero, teníamos una gran cantidad de personas, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Lidia Cabrera, José Abreu Felipe, que está por ahí, Armando de Armas, que ha escrito un libro extraordinario sobre, incluso con una visión que él, como le sucede a los escritores, desgraciadamente en muchas ocasiones, que él fue adivinando y viendo antes que los que estábamos en estos accidentes, ¿no? La historia es muy importante, aún con sus puntos negativos, y incluso yo diría que esos eslabones perdidos y negativos de la historia de nuestro país, tenemos que una vez más recuperarlos, estudiarlos, leerlos y pensarlos y analizarlos, para que muchas de esas cosas que ocurrieron, pues nos sirvan para reconstruir lo que sería como la democratización, no para la libertad, ya es otra cosa. Tú sabes que para no ser muy larga, porque me extiendo, a veces con los franceses que hablan tanto, pues se me ha pegado. Yo soy muy radical. Yo creo que nosotros no podemos buscar justicia transicional. No tenemos tiempo ya. Son 58 años. La justicia transicional, ¿para quiénes van a llegar? Para ellos, o sea, para los que han gozado de todo eso, y entonces además dirán, mira, qué bien que ha llegado esto, pero bueno, ya estamos en una especie de capitalismo a la vietnamita, que es lo que yo pienso, y lo hablamos el otro día, que podría suceder en Cuba,
pues ya eso pudiera incluso darles hasta una justificación a ellos para seguir inventando excusas, inventando pretextos y justificaciones para seguir existiendo. No, yo creo que ya es hora, y en eso yo creo que esa es la gran lección que está dando Venezuela y los venezolanos. Es hora que a los Castro se les saque del poder, que todo lo que se haga en dirección a que sean juzgados, a que sean condenados por tribunales penales internacionales por crímenes contra la humanidad, ya eso tiene que existir, tiene que venir. Nosotros hemos estado muy solos. Todos estos presos políticos que ustedes han aplaudido han estado muy solos. Los libros de estos presos políticos muchas veces no llegan a donde tienen que llegar, a la prensa, que igual si llegan la prensa ya sabemos lo que es hoy en día, y con eso hemos tenido que luchar durante 58 años en la más absoluta soledad, como decía ayer, le decía ayer a Pedro Sepsep, en la más absoluta soledad, una soledad que puede también acontecer a los venezolanos en el caso de Venezuela. Todo esto que está pasando en Venezuela pasó de otra manera en Cuba, y no tenían ellos los mecanismos, las formas de comunicación que existen hoy, y todo eso pasó, el tiempo pasó y ya ha pasado mucho tiempo. Lo que no pueden los venezolanos hoy es permitir que el tiempo siga pasando y dejar que el domingo pase ese horror que va a pasar. No se puede permitir, y por suerte un pueblo entero está en las calles tratando de impedirlo, dando sus vidas, jóvenes, que es la mayoría de la gente que muere, pero también ancianos, ancianas, y eso es una lección enorme que de alguna manera también, y ahí sí lo subrayo, si la lección de los cubanos, de lo que pasó en el Escambray, de lo que pasó con todos estos presos políticos, cada una de las historias cubanas hubiera llegado a toda esa parte de América Latina, hoy no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Esa es la respuesta que tengo por el momento. Yo me voy a poner de pie porque desde atrás creo que no se ve muy bien. Antes de esta pregunta que Chile nos hizo, me pareció que le había preguntado qué cosa era Cuba comunista. Yo diría que Cuba comunista es una noche sin alba y sin estrellas, un laboratorio de experimentos de cómo crear odio y maldad en la población, de cómo estimular la envidia, de cómo tratar de mantenerse un grupo de bribones que se han adueñado del poder en nuestra patria para vivir a costa de la población, para tener las mayores riquezas que los grandes millonarios han tenido a través de todas las épocas. Eso es Cuba, lamentablemente. Cuba es una larga noche de tristeza también, pero algún día va a ser una noche de felicidad y una noche de amor. Nos preguntó Chile que qué considerábamos nosotros, o interpreto de esa forma la pregunta, la estrategia efectiva para dar el traste con la liquidación de la tiranía comunista de Cuba. Yo sé, o pienso que sé, cuál es la estrategia efectiva para conseguir la libertad de Cuba, y sé también cuál es la estrategia que no es efectiva para conseguir la libertad de Cuba. La estrategia que no es efectiva es mendigar de rodillas espacios de libertad, conformarnos con las pequeñas migajas que un régimen dictatorial que durante más de 58 años se ha mantenido en el poder para contentar a la población, aunque un día nos den media libra de azúcar y otro día nos den media botella de ron. No. Los cubanos tenemos que conquistar y luchar por la libertad completa, por la libertad donde todo el pueblo de Cuba tenga los mismos derechos y los mismos valores, donde
tenga la posibilidad, de acuerdo a su capacidad intelectual, de acuerdo a su voluntad de trabajo, de crearse su propio destino. Y donde el pueblo de Cuba, por encima de todo, pueda escoger a sus gobernantes, pueda vivir en paz, pueda vivir en felicidad. Hoy es un día de gran preocupación, es un día de gran preocupación también para nosotros los cubanos por lo que está ocurriendo en Venezuela. No sabemos mañana cómo va a amanecer Venezuela, no sabemos cómo será la noche de mañana en Venezuela después de estos acontecimientos que están ocurriendo. Yo admiro al pueblo de Venezuela. Yo admiro al pueblo de Venezuela de la misma forma que admiro a todos los pueblos de América Latina. Pero admiro a Venezuela de una forma especial por la lucha que están dando por la libertad. Y muchas veces me pregunto, ojalá Nicolás Maduro nunca tenga la perversidad de implantar, como ocurrió en Cuba desde 1959, un paredón de fusilamiento, donde más de 6.000 cubanos, jóvenes, honrados, trabajadores, luchadores, amantes de la libertad, gracias, fueron asesinados en los paredones de fusilamiento precisamente por su amor a la justicia, por su amor a la libertad. Ojalá nunca a Nicolás Maduro se le ocurra hundir un remolcador lleno de víctimas, lleno de niños y mujeres y ancianos. Ojalá nunca se le ocurra sus aviones de experimentar, derribar avionetas como ocurrió con los hermanos, los héroes de Hermanos al Rescate, que también los derribaron sin ninguna consecuencia. Ojalá Venezuela tenga su libertad muy pronto. Y ojalá Venezuela no necesite algún día tener un escambray como Cuba, donde más de 2.000 hombres mal armados, mal calzados, mal vestidos, subieron a las montañas en un esfuerzo desesperado por reconquistar la libertad de la patria. Ese es el orgullo de nosotros los cubanos. El orgullo que nos da también el presidio político cubano que Chile acabó de señalar. Esos hombres que durante más de 20 años, muchos de ellos, una gran inmensa mayoría, se mantuvieron erguidos, se mantuvieron intransigentes, se mantuvieron invencibles, porque en ellos iba en parte la dignidad de todo el pueblo de Cuba. Esos hermanos, anoche nos acompañaron muchos de ellos en el acto que celebramos en la oficina de Alfa 66, en un sentido homenaje de recordación al doctor Diego Medina, que todo lo dio por la libertad de Cuba, que todo lo dio por sus pacientes, que solo lo dio por su amor a la patria. Y había muchos prisioneros políticos allí honrándonos esa noche, y hoy están aquí también. Hoy están aquí, y yo quiero reiterarles que ellos son mi fe, que son mi esperanza, y que son el orgullo de los cubanos como yo, que saben cuánto han dado a la libertad de Cuba. La libertad de Cuba, creo yo, finalmente, respondiendo a esta pregunta, que se va a conseguir cuando nosotros consigamos convencer a ese pueblo de que ellos tienen derecho a reclamar la libertad, que no tienen que esperar porque el gobierno les concede las migajas. De que ellos se mantengan firmes, que se mantengan erguidos, que se mantengan arrebatando sus derechos, no esperando que el régimen se los entregue en las manos poco a poco. La libertad de Cuba se va a conseguir de esa forma. La libertad de Cuba se va a conseguir cuando nosotros logremos tener también una oposición y unos reclamos de libertad generalizados. Y Cuba va a ser libre. Cada día el pueblo de Cuba se está convenciendo más de cuáles son las fórmulas de libertad, y en un futuro, más temprano que tarde, Cuba será libre, igual que lo será Venezuela también. Muchas gracias. Ser el último tiene el inconveniente de que muchas de las cosas que a mí me gustaría decir ya la dijo Ernesto, y la dijo Chilin, y la dijo Zoe. Muchas gracias a todos. De verdad que nos sentimos
honrados y nos sentimos muy complacidos de esta reunión con Zoe, con nuestra hermana querida, con nuestra gran compatriota. Que además de su bien reconocido talento como escritora, tiene la cubanía dentro de su cuerpo y de su mente y de su acción. Y la hemos visto. Y pues siempre los presos políticos les hemos estado, Josué, tú lo sabes, te hemos estado muy agradecidos por cuánto has luchado por nosotros, por los que todavía están presos. Siempre Josué ha estado en la vanguardia de esa gestión y de respeto a los mejores ideales y principios del exilio cubano, de este exilio que está hoy aquí reunido, de este exilio que está compuesto por los que llegaron el 1 de enero de 1959 o antes de 1959 y el que llegó ayer y tiene los mismos principios. Los mismos principios. Porque el lema de Plantado es plantado todo aquel que luche por la libertad de Cuba en forma digna. Eso fue un lema que puso Mario Chanes. ¿Cómo nos llamamos Plantado? Pero bueno, quiero hablar un poco de Venezuela. La solidaridad de Plantado con Venezuela se remonta a siempre en su lucha por la libertad. Yo tuve la dicha de haber salido de Cuba rumbo a Venezuela, gracias al gobierno venezolano de aquella época, cuando Estados Unidos no nos daba visa a los presos políticos. No nos daba visa este gobierno a los presos políticos. Venezuela nos dio visa. A muchos de nosotros pudimos salir hacia Venezuela. Y cuando Chávez salió electo presidente, todavía no había asumido, el tirano Fidel Castro, en una conferencia con un grupo de periodistas venezolanos que habían ido a La Habana, en una tarde-noche, dijo que tenía la información de que Plantado hasta la libertad y la democracia en Cuba le estaba preparando un atentado a Chávez, y dio la dirección de la oficina, el teléfono de la oficina, y todo lo dieron. Una falsedad, pero bueno, eso fue así. Chilin, mira, tu pregunta. ¿Cómo vemos nosotros la democracia? Los presos políticos y todos nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros, ¿cómo ve la democracia? No podemos verla. Yo no soy ni vietnamita ni chino, soy cubano. Y conocí la Cuba que teníamos antes de la revolución, con sus problemas y sus defectos, pero me siento tan orgulloso de haber vivido aquella Cuba, de haber conocido aquella Cuba, donde a pesar de los problemas que había políticos, gozábamos de libertad y gozábamos de posibilidades de ser prósperos. Y hicimos de Cuba, indiscutiblemente, con nuestro trabajo, con nuestra genialidad, con nuestro sentido de empresa, que lo hemos demostrado donde quiera que hemos llegado, hicimos de Cuba uno de los mejores países socioeconómicos en nuestro continente y mejores que muchos de Europa y de Asia, que hoy son grandes económicamente. Pero bueno, como decía Ernesto, no podemos de ninguna forma llegar a la democracia a través de concesiones de libertad y de dignidad. Para mí eso es fundamental. Como decía Ernesto, yo no puedo llegar a un enemigo mío de rodillas. Eso no puede suceder. ¿Verdad? No puede traer una democracia saludable, sana, estable, si vamos de esa forma. No podemos aspirar a que la tiranía que existe en Cuba hace más de medio siglo y que es responsable de tantos crímenes, no solamente crímenes humanos, humanamente, sino crímenes contra la nación cubana, contra el desarrollo de nuestro pueblo, contra la sociedad cubana. No podemos aspirar que esa gente vayan a reformarse. No se van a reformar. No aspiremos a que se reformen porque estamos perdiendo el tiempo y nos estamos humillando. No podemos pedirles que se reformen. Lo único que tenemos que hacer es arrebatarles el poder. Es la única forma, no existe otra. Arrebatarles el poder.
Que nos digan lo que quieran, los liberales del mundo, que nos digan intransigentes, que nos digan lo que les dé la gana, pero eso es moral, eso es lo que somos nosotros. Hay diferentes formas de conseguirlo. Yo respeto cada una de ellas, todas las respeto. Todas las formas que dignamente busquen la libertad de Cuba, yo las respeto. Con el pleno conocimiento que únicamente el pueblo cubano va a obtener la libertad cuando salga a la calle masivamente a pedir y a reclamar la libertad y a echar a los bandoleros del poder. Estoy convencido de eso. Y en cuanto a la justicia, los presos políticos somos la gente más bondadosa que hay en el mundo. De verdad. La gente no, algunos periodistas y a veces comentaristas, nos dicen, ¿cómo es que después de tantos años tú no tienes odio? No, porque el odio nos hace daño, a todos nos hace daño. Pero nosotros, sin odio, sí queremos que haya justicia. Y queremos que haya justicia no con un sentido de revancha. No, mira, los que me dieron golpes a mí cuando estaba en la prisión, ya esos golpes hace rato que ya a mí no me duelen. Lo que sí me sigue doliendo son los golpes que le están dando todos los días al pueblo cubano, a las damas de blanco, a los opositores, a los que están presos hoy, a la economía cubana, a la destrucción de mis ciudades. Ese daño sí me duele mucho. Y a los culpables de ese daño que ocasionan esto, tienen que ir a la justicia. Para que Cuba pueda ser un país democrático, decente y digno. Muchas gracias. Ángel, Ernesto y Soy, en efecto plantearon, o sea, un argumento moral, de la importancia de la justicia. Pero la realidad es que la justicia tiene un papel en el proceso de democratización en el sentido necesario por lo práctico, porque la impunidad es lo que más alimenta al despotismo y que retorna al poder. Entonces, hay que hacerlo, tiene que haber un proceso de responsabilizar, primero indagar y hallar respuestas a los crímenes, responsabilizar a los criminales e indemnizar a las víctimas. Y la parte de la indemnización no es importante ni qué es lo que se le va a indemnizar, sino el impacto ético y moral que tiene eso. Pero en un sentido práctico es fundamental que se declare lo que es mal, y en una apreciación personal, un partido que no es partido, sino más bien una organización criminal como el Partido Comunista Cubano tiene que ser ilegalizado, igual que en el caso de Venezuela. Lo que se llama proceso de lustración, o sea, personas que estuvieron ligados a puestos claves en el régimen anterior, tienen que ser deshabilitados y no permitidos a ejercer esa profesión en ese campo. Las democracias más exitosas que han salido de una dictadura totalitaria han hecho eso. Las que no lo han hecho, mira Rusia, mira Nicaragua. Por eso es que hay que pensar en estos procesos de justicia y justicia transicional en un sentido práctico para profundizar en lo que es la democracia y lograr institucionalizar un Estado de Derecho. Bueno, vamos a ir yendo. Esta segunda parte, yo creo que viene al caso venezolano, es emblemático.